Seguramente alguna vez has estado en esos momentos reflexivos o en tertulias entre amigos o en esas situaciones que te hacen preguntarte, yo por qué me comporto como lo hago, yo por qué no cambio ciertas estructuras, o mejor aún, nos hemos preguntado, mi novia por qué es como es, mi amigo por qué se comporta así, por qué es tan sensible a la emoción y por qué algunas personas comprenden más fácil unos contenidos que otros. Pues estas preguntas se las ha hecho la humanidad desde la antigüedad y han tratado de resolver inclusive desde pensadores, desde la filosofía hasta nuestros tiempos. Y las ciencias han tratado de demostrar toda esta actividad psíquica, es decir, cómo las conductas, las emociones y la cognición, que son la actividad psíquica del sujeto o de nosotros los seres humanos, se produce, se da. ¿Por qué y cómo suceden todas nuestras cosas, todas nuestras decisiones, todas nuestras actitudes y todos nuestros pensamientos? La anatomía, por su parte, se encarga de caracterizar todos los sistemas y todas las estructuras de un organismo viviente. Para ser más específicos, todas las estructuras y sistemas de nuestro cuerpo. La función anatómica es estructurar, clasificar, caracterizar y nominar. Otra de esas ciencias sería entonces la fisiología, que se une en esta medida para tomar la información anatómica y poder resolver todas esas estructuras que hacen, cuáles son sus funciones, cuáles son sus consecuencias. En este sentido, y con el objeto de estudio de la psicología, cuáles son las consecuencias de estas estructuras, órganos y sistemas en la conducta, en la emoción y en todos los procesos cognitivos. Es decir, en la actividad psíquica. Con muchísimos años de investigación, pruebas y demás, se han dado cuenta de la respuesta. Es decir, cómo hace el cuerpo, cómo hace nuestro organismo para darse cuenta de las cosas que suceden en su exterior. Y por supuesto, cómo hace para organizar todos esos sucesos exteriores de forma interna. Y la respuesta la encuentran en lo que han denominado el sistema nervioso. Es el sistema más complejo y sofisticado de nuestro cuerpo. Tiene la importante misión de regular y coordinar las funciones y actividades, es decir, toda la actividad psíquica y más. El sistema nervioso, junto con el sistema endocrino, del cual hablaré un poco más adelante, es el rector y coordinador de todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo, de toda la actividad psíquica y de toda la actividad biológica y fisiológica. Ese sistema nervioso tiene funciones. Una función básica sensorial es la que percibe los cambios, que los vamos a nombrar estímulos, tanto internos como externos, usando entonces unos receptores, unos órganos receptivos. Siempre hemos escuchado hablar de los 5 sentidos. Entonces hay que hacer conciencia que es la forma en cómo nuestro organismo percibe los estímulos externos. Asimismo, hay unos órganos internos que dan cuenta del funcionamiento interior del organismo. Hay otra función principal, básica, que es una función integradora, es decir, que nuestro organismo va a tomar toda esta parte sensorial y va a empezar a generar una integración, a dar significado a todas y cada una de estas señales y de estos estímulos, para que así pueda generar su última función básica principal, que es la función motora. En la función motora entonces provocará esas respuestas tanto de músculos como glándulas para poder efectuar las actividades específicas que queremos lograr. Entonces, nuestro sistema nervioso es el encargado de informar a nuestro organismo de todo lo que sucede en el exterior y es el encargado a su vez de procesar todas las interacciones internas para tener respuestas exteriores. Lo hace a través de su función sensorial, integradora y motora. Este sistema nervioso está también organizado, tiene su propia organización. Tiene dos divisiones principales. Está dividido por el sistema nervioso central y está dividido por el sistema nervioso periférico. Este es el sistema nervioso central, o bueno, lo que mis esfuerzos en cuanto al dibujo tratan de diagramar como el sistema nervioso central. Este a su vez tiene unas características propias, empezando porque está conformado por una parte del encéfalo. El encéfalo entonces son todas las estructuras que están ubicadas sobre esta línea.
Esas partes son el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Toda la estructura del encéfalo, que entre otras cosas, utilicemos un poco de etimología, en significa el interior de algo y céfalo significa cabeza. Entonces el encéfalo es todo lo que hay al interior de la cabeza. El sistema nervioso central está entonces constituido por toda la estructura encefálica y la médula espinal. En cuanto a la médula espinal, vamos a tener en cuenta unas divisiones que nos van a ser muy útiles para poder explicar el siguiente sistema. Entonces, tiene toda la zona cervical, que entonces viene comprendida desde este lugar a este otro. Tiene también toda una zona torácica que comprenderá todo este margen y todo este espacio. Asimismo, la zona lumbar o el área lumbar comprenderá esta pequeña zona. Y finalmente, la zona sacra, que es la terminación de toda la médula espinal. En conclusión, todo el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Recibe el nombre de central porque recibe toda la información y la procesa para controlar las funciones corporales. Todos los estímulos que vienen de todas las direcciones de nuestro cuerpo vienen a parar acá, en el sistema nervioso central, para que el cerebro, junto con toda su corteza y sus estructuras internas, tomen las decisiones que van a definir toda nuestra actividad psíquica y adicionalmente que nos van a mantener vivos en toda nuestra actividad biológica. Toda esa información sensorial se articula en otro sistema. Bueno, o en un complemento del mismo sistema, que será entonces el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está integrado por todo el conjunto de nervios que sale desde la estructura encefálica, que son los nervios craneales, y la médula, que entonces serán todos los nervios raquídeos. Todas esas estructuras o todo ese conjunto de nervios van a recorrer nuestro sistema, van a recorrer nuestro cuerpo y van a adquirir unos nombres de acuerdo a la zona donde se encuentren, de acuerdo a la nominación anatómica de nuestro cuerpo. Pues es como pensar en barrios con sus calles, es decir, hay unas estructuras largas o hay unas secciones de nuestros cuerpos que serían los barrios y entonces todo este conjunto de nervios van a ser las calles. Cada calle pertenecerá entonces a un barrio y en sí mismo este barrio pues tiene otra saliente o pertenece también a una estructura mayor. Nuestro sistema nervioso periférico también tiene sus propias divisiones. Por ejemplo, tiene todo el plexo braquial, que será esta parte de acá, y tiene todo el conjunto de nervios como el músculo cutáneo, que sale desde acá, como por ejemplo el radial, el mediano y el cubital, que recorren todas las partes de nuestro brazo, antebrazo y mano. Está también todas las partes o todos los nervios toracoabdominales, que serán entonces todos los que tienen que ver con los que están alrededor de nuestras costillas. Asimismo, entonces están todos los nervios intercostales que estarán encargados de todo el área que estoy indicando o que estoy marcando acá. Viene entonces adicionalmente un plexo lumbar que nace de este lugar, digamos que más o menos de acá. Aquí encuentran todas las extensiones nerviosas que van hasta el femoral y todas las ramas musculares del femoral, todo lo que se ve por acá. Viene el flexo sacro, adicionalmente ese plexo sacro está ubicado más o menos por acá. Y entonces aquí encontramos uno de los nervios más mencionados, que es el nervio ciático. También está entonces el nervio tibial, el peroneo común, que serían entonces todas las que vienen en las estructuras inferiores de nuestro cuerpo. Hasta inclusive un nervio sural que viene a estar básicamente en toda la punta de nuestro pie. La pregunta es entonces, ¿para qué le sirve a nuestro organismo, o más específicamente al sistema nervioso, tener todas estas partes o estas divisiones o todos estos caminos de nervios por todo el cuerpo? Desde los nervios toracoabdominales, desde el plexo braquial, desde el plexo lumbar, el plexo sacro, con todas sus extensiones. Le sirven para obtener toda la información sensorial de lo que sucede al exterior de nuestro cuerpo y al interior de nuestro cuerpo, para asimismo poderlo comunicar al sistema nervioso central
y pueda regularse o tomarse las decisiones necesarias para nuestra actividad psíquica y para nuestra actividad biológica. En contraste o en respuesta a las preguntas iniciales, nuestra actividad psíquica y la actividad biológica dependerán de la interacción entre el sistema nervioso periférico con el sistema nervioso central. Allí, a través de los procesos internos, se van a tomar las decisiones que definirán nuestra conducta, nuestra emoción, nuestra cognición y nuestro desarrollo biológico. Digamos que a modo de cables, los nervios conectan el sistema nervioso central con el resto de los órganos de nuestro cuerpo. De esa forma entonces se recibe el estímulo, se capta desde la función sensorial, digamos que te tocan la mano o te chocan las 5. Entonces esto va a recorrer todo el plexo braquial, chun, 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 va a llegar entonces a todo este plano de la médula espinal, va a entregar la información y le va a decir, hey, ¿sabes qué? Te están tocando. Esa información va a llegar a la médula espinal, que va a recorrer toda su estructura para llegar al sistema nervioso central y específicamente a todas las estructuras del encéfalo para comunicar el estímulo. Al interior de esas estructuras se hará un proceso que va a edificar una respuesta hacia el estímulo y por el mismo camino se devolverá utilizando la médula espinal, saliendo entonces por el plexo braquial e indicando nuevamente a la mano que te dicen, hey, te están tocando. Puede sonar una lógica muy absurda, muy sencilla, pero así es como funciona nuestro sistema nervioso en cuanto a la función sensorial, integradora y motora. Vale aclarar que esta información le ha costado años y años de investigación a las ciencias y específicamente a toda la humanidad. ¿De qué depende nuestra actividad psíquica y nuestra actividad biológica? Dependerá entonces de cómo esté integrado y funcionando nuestro sistema nervioso. Que nuestro sistema nervioso entonces es el encargado junto con el sistema endocrino de coordinar todas las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Este sistema nervioso tiene unas funciones, una función sensorial, integradora y motora. Y a su vez tiene unas divisiones. Se divide por el sistema nervioso central, que está conformado por el encéfalo y la médula espinal, que entonces recibirá toda la información y la procesará para las funciones corporales, es decir, hará la mayor parte de la función integradora. Adicionalmente también tiene el sistema nervioso periférico, que entonces está integrado por todo este conjunto de nervios que sale del encéfalo, que son los nervios craneales y de la médula, para informar desde la función sensorial a nuestro cerebro o a nuestro organismo de todo lo que sucede. La función motora entonces se hará entre la mezcla de la función sensorial e integradora para emitir una respuesta y así poder entonces generar o una conducta o una emoción o un proceso de pensamiento específico de la actividad psíquica o asimismo lo que nos mantiene vivos, la regulación del equilibrio interno de todos nuestros procesos. Para esa última parte hay un sistema adicional que se encarga justo con el sistema nervioso de mantenernos vivos. Ese otro sistema es el sistema endocrino. El sistema endocrino, al igual que el sistema nervioso, actúa como una red de comunicación que responde a los estímulos, liberando sustancias químicas. Este sistema está constituido principalmente por glándulas y hormonas. Digamos que hay una diferencia entre la comunicación que ejerce el sistema endocrino con la comunicación que ejerce el sistema nervioso, ya que el sistema nervioso trabaja con células principales nerviosas, que son las neuronas, mientras que el sistema endocrino trabaja principalmente con glándulas y hormonas. Las glándulas, por su parte, son estructuras que están formadas por un conjunto de células especializadas cuya función principal es la síntesis de las hormonas, es decir, producir hormonas. Y las hormonas son las sustancias químicas que son sintetizadas por las glándulas endocrinas y que son transportadas por la sangre u otra parte del organismo. Mejor dicho, las glándulas producen hormonas y todo lo que produzca hormonas va a pertenecer a las glándulas y todo lo que sean glándulas que produzcan hormonas van a ser parte del sistema endocrino. Entre ellas tenemos unas glándulas principales, como lo son la glándula pineal, que se encuentra básicamente bajo la estructura media del cerebro, la glándula tiroidea, el páncreas, las glándulas suprarrenales,
serían estas de acá, y los ovarios o los testículos, dependiendo del sexo. Lo importante es que este sistema endocrino será el encargado de regular todas las funciones fisiológicas y biológicas de nuestro cuerpo. Digamos que nuestro cuerpo necesita estar en un equilibrio constante. Todas estas glándulas, a través de sus hormonas, van a generar el equilibrio necesario para que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones de supervivencia y de funcionamiento, tanto biológico como fisiológico. Es la integración del sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino lo que va a determinar entonces todas nuestras conductas, nuestras emociones y nuestros procesos de pensamiento. Repito, nuestra actividad psíquica. En resumen, entonces, ¿qué es lo que me hace actuar como actúo? ¿Qué es lo que hace finalmente que tenga más hambre o menos hambre, que sea gordo, que sea flaco? ¿Qué es lo que hace que entienda algunas cosas de mejor forma y otras se me dificultan un tanto más? Pues es la integración de los sistemas principales, el sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, los que a través de su funcionamiento y su constante comunicación van a determinar mi conducta, mis emociones, mi cognición, toda mi actividad psíquica y toda mi actividad biológica. Ahora, para hacer un resumen un poco más ejecutivo y un símil un tanto didáctico, vamos a pensarlo de la siguiente forma. Pensemos en las funciones del sistema nervioso. Recuerden la función sensorial, la función integradora y la función motora. Y para comprender cómo interactúan estas funciones entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema endocrino, entonces vamos a imaginar, digamos, una empresa de mensajería. Es decir, nuestro organismo es toda una empresa de mensajería y tiene su propia estructura. Entonces, digamos que en el tema sensorial vamos a tener a unos protagonistas. Como principal actor en esta escena tendremos entonces todas las células nerviosas, que entre sus funciones es la transmisión de un impulso nervioso o de un impulso eléctrico. A través de estos conjuntos nerviosos se van a recoger los estímulos exteriores, transformándolos y codificándolos en un impulso nervioso. Entonces, ese impulso nervioso lo vamos a convertir en un courier, lo vamos a convertir en un mensajero. Ahora, la misión de este mensajero será entonces entregar su correo, la información del impulso nervioso al sistema nervioso central, para que allí revisen el correo, lo lean y desarrollen la mejor respuesta a la necesidad que está presentando esta información. Funciona entonces de la siguiente manera. Tenemos entonces un estímulo exterior que se traduce en un impulso nervioso. Nuestro courier o mensajero, el impulso nervioso, va a empezar a transportarse. Para eso utilizará las calles, que son las ramificaciones nerviosas del sistema nervioso periférico, que adquieren unos nombres de acuerdo a su ubicación. De esta forma va a transportar el mensaje a la oficina de administración y distribución. Esta oficina es la médula espinal, que se va a encargar entonces de registrar y comunicar las rutas por las cuales ha viajado el mensajero con este mensaje y lo va a comunicar a las oficinas directivas, es decir, a los veros veros, a los duros duros, al sistema nervioso central. Una vez en el sistema nervioso central, entonces los directores, que serían el conjunto o la articulación bajo la función integradora, van a actuar el sistema nervioso central y el sistema endocrino a través de la comunicación del sistema nervioso periférico, los directores que van a desarrollar las respuestas o el mensaje recibido. Una vez leído este mensaje y elaborada la respuesta, van entonces a entregarlo nuevamente a nuestro mensajero, que es el impulso nervioso, que usará nuevamente las calles, es decir, el sistema nervioso periférico, para dar respuesta a el estímulo en la función motora. Es así entonces como desde una pequeña mirada básica
de la anatomía, la fisiología y la psicología se puede dar respuesta al cómo se estructura nuestra actividad psíquica y biológica. Procesos como estos hacen que uno piense realmente en la complejidad de la actividad humana e invitan a conocer más sobre nosotros mismos.